que no sea esta, ustedes también desde su casa, debe parecerles raro no escuchar ese monólogo del principio en donde hace una temática, donde pone un eje, donde te hace reflexionar respecto a eso y después te invita a nadar o a volar en un mundo de música. Es uno de los pocos programas, porque yo no suelo escuchar todos los programas de la radio, pero es uno de los pocos programas que yo siempre escucho, inclusive con Micaela en la panza. Y esa risa ya deben saber ustedes de quién hablo. Luis Patiño, muchas gracias. Compañero, porque somos compañeros de la radio. Mirá que yo te estoy diciendo esta palabra. Es Sí, fuerte, ya te están llevando. No me están llevando, pero es verdad, es compañero. Es un compañero. Bueno. Pero no un compañero peronista, un compañero de la radio. Bien. Gracias por venir, Luis. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Me siento como en mi casa, siempre lo digo, cada vez que entré a esta radio. Y bueno, muchas gracias también por las palabras. Eso es lo que tratamos, digamos, con el programa, que la gente un poco viaje, pero lo que no significa que podemos hablar de otros temas que también son culturales y educativos, ¿no? Siempre se educa desde la palabra y desde las buenas maneras. Y yo tengo que decir que esa voz, más allá de que no seas locutor, te lleva un poco a eso. Es un condimento muy especial la de Patiño, ¿viste? Esa voz fuerte que tiene como encantadora, es como un encantador de serpientes, así te digo. ¿O no me vas a decir que no te halagan la voz? No, sí, la verdad que me lo han dicho, sinceramente, desde el año 95 que arrancamos con el programa, muchos me decían, digamos, uno se ha dedicado y se sigue dedicando a la política también, y me decían como un programa de radio, y que no tiene que ver con la política, y todo es política, la cultura es política, la educación es política. Entonces yo creo también que lo de la voz la heredé de mi padre, que de alguna forma también era radiooperador telegrafista en el Correo Central, y de alguna manera también tenía esta imposta en la voz, y yo lo escuchaba arriba de los teletipos, su discurso, porque era secretario gremial de FOESI, de Correos y Telégrafos, y bueno, un poco esa vocación de la política, y que a mi viejo le gustaba mucho la radio, nos lanzamos ya en el 95 a hacer un programa, y bueno, todavía lo seguimos. Hablando de política, vos fuiste un dirigente, seguís siendo, porque eso se lleva en la sangre y se sigue siendo por siempre, político muy importante. Estuviste como secretario cuando Alac fue intendente de la ciudad de La Plata, y hasta el año pasado te presentaste inclusive en las elecciones del PJ. Exacto. Entonces, debido a todo esto, este empape que hicimos un mini resumen, el sábado estuviste presente en el plenario por un nuevo aniversario de la primera elección que ganó Perón. Exactamente. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que viste? ¿A quiénes te encontraste? Y con el diario del lunes, ¿qué es lo que vos te quedás de eso? Bueno, cuando nosotros nos propusimos crear este plenario, digamos, para festejar el 72 aniversario del primer triunfo del peronismo, lo hicimos con una vocación amplia. Y una de las primeras consignas que dijimos, que si era una vocación amplia teníamos que hablar pocos de la agrupación y muchos de los invitados, porque de eso se trataba, buscar un nuevo pensamiento del peronismo, y de eso se trata lo que estamos haciendo. A través de la agrupación Evita, la cual yo integro con Santiago Martorell y otros compañeros, nos propusimos hacer ese plenario, que en realidad lo habíamos preparado para 250 personas y nos desbordó, hubo más de 400 personas, y lo que nos desbordó también fueron las diferentes extracciones políticas, no solamente de la ciudad, sino de la provincia y de la nación, sí, que se dieron cita ese día. Sí, podemos hablar de algunos de los que, sí, de los que fueron. Bueno, recién nombramos el caso, por ejemplo, de Baradel, que estuvo ahí, que a mí sinceramente me llamó la atención por el lugar, en realidad, que ocupa él y lo que hace. Después hubo muchos concejales platenses, hubo ex candidatos. Entonces vos podrás decirlo mejor que yo, Luis. Sí, la verdad nos sorprendió porque fue diverso. Esto también sorprendió a muchos que después escribieron, sí. Yo publiqué las fotos en el Facebook y un montón de compañeros me escribieron diciendo que les había sorprendido algunas presencias, entre ellas la de Baradel. Estuvo también el secretario gremial de ADUL,
Sí. Estuvo el Negro Alegre. El Negro Alegre, digamos, por parte del TURF, que hoy están llevando una pelea, digamos, con la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la cantidad de empleados. Yo creo que esto va camino a una privatización y eso es lo que están viendo los sindicatos. Y también a un negocio mobiliario, y en algún momento, si quieres, eso también lo podemos hablar, de la zona. Y por otro lado, me parece también que hubo gente, representante del CONICET, del INTI. También hubo concejales de diferentes extracciones, si bien son todos peronistas, digamos, algunos que tienen que ver con Unidad Ciudadana, como estuvo Gastón Castañeto, y, digamos, Ivander también estuvo. Sí. Estuvo Lorena Riesgo, que, bueno, es partícipe también de la agrupación Evita. Sí. Estuvo Pedro Borgini, que además es secretario de la salud privada. Y me parece a mí que también lo importante fue el cierre con este acto que van a llevar a cabo las mujeres el 8 de marzo, en una gran movilización, digamos, a Buenos Aires, y que de la cual nosotros también vamos a plegar, por supuesto, y que está, digamos, ese cierre también tiene que ver con un debate que está ya en la sociedad, que es el tema del aborto. Entonces me parece que fue un plenario que no solamente se bajó un lineamiento político, donde todos de alguna forma plantearon el tema de la unidad, pero una unidad con construcción y con nuevas figuras, que es lo que nosotros también planteamos. Me parece que hay algunas figuras que ya tienen que dejar o estar en la construcción de este espacio, pero no ser ellos los candidatos, que es lo que nosotros proponemos también desde nuestro espacio, y de alguna forma eso termina y concluye, digamos, el plenario con estos dos grandes movimientos que va a haber el 8 de marzo y el tema de la discusión del aborto, que es un tema que se viene ahora, ¿no? ¿Cuáles fueron los ejes principales de esos dos temas? Porque me llama mucho la atención. Los ejes principales, primero, es el rol de la mujer que por derecho propio se ha ganado. Digo, yo no estoy de acuerdo con las leyes que plantean que tiene que ser 1 a 1. No estoy de acuerdo, no porque no me gusta el tema de la igualdad, pero me parece que la igualdad se da por otro lado. Hay un derecho que la mujer se ganó durante todos estos años. En nuestra agrupación, si vos la ves, por ejemplo, hay un 50% y 50%, a veces más mujeres que hombres participando de la agrupación, y esto no tiene que ver con que nosotros pusimos de que en la mesa política tenía que ir 1 por 1, claro, sino que se dio por el trabajo que la mujer viene desarrollando. Sí. La implementación obligatoria a veces desdibuja un poco ese concepto, esa idea. Exactamente. Y en ese contexto tiene que ver lo que nosotros nos planteamos como la movilización que se va a realizar y el acompañamiento del 8 de marzo. Y con el tema del aborto, el derecho que tiene la mujer a decidir. Digamos, muchas veces, y esto lo hablaba yo el otro día con mi pareja cuando tocábamos el tema en un debate que teníamos nosotros dos también, ¿no? Porque da para debate. Donde yo le planteaba, digamos, que hasta hace poco tiempo, cuando había un matrimonio, el hombre tenía que firmar para que la mujer tuviera que, por ejemplo, interrumpirse sus trompas para no tener más hijos. ¿Cómo puede ser que yo decida por el cuerpo de mi mujer? ¿No? ¿Cómo la mujer no tiene derecho propio a decidir qué es lo que quiere hacer con su cuerpo? Entonces, también en el debate dijimos que la mujer tomara una decisión, pero que también que tenía que haber una decisión y una reglamentación de una ley, ¿no? Porque hay muchos casos, como por ejemplo los casos de violación, donde nosotros, además del hecho de haber sido violada la mujer, no puede interrumpir un embarazo, lo tiene que hacer clandestinamente, que es una gestación de una violación. En realidad lo que es violación está contemplado. Y lo que es el tema de el riesgo de vida del bebé como de la madre también está contemplado. Yo con el tema del aborto, yo no lo negocio. Bueno, debe ser también inclusive por la situación que yo estoy pasando, habiendo sido madre hace 20 días, y una cosa es no ser madre, otra cosa es haber sido madre. Creo que hace 10 años o inclusive yo no se cumplió un mes todavía. Pero yo no entiendo, y hay muchas personas que han tratado de hacerme razonar, pero a mí no me entra en la cabeza cómo algo tan lindo se puede matar, porque en realidad, siendo legal o no siendo legal, para mí es matar. Y desde que ya tenés una vida dentro tuyo, ya no es más tu cuerpo. Termina siendo el refugio también de otros. Seguro. O sea, es un tema muy delicado. Yo te voy a poner un ejemplo, digamos, cortito por este tema. A mí me tocó participar en el último censo, algo que me acuerdo siempre porque sucedió
un hecho que a mí me impactó políticamente, que fue la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Para mí uno de los recordamos dirigentes más grandes que tuvo la política de este país. Para Sí, mí, yo esto es un coincido, pensamiento yo coincido. personal. Y en ese censo que me tocó participar y hacer, me tocó entrar en zonas como a mí me gusta trabajar, ¿no? O sea, nosotros en zonas complicadas, digamos, de trabajar, de entrar de esta ciudad. Y me tocó entrar a una casa donde había 8 pibes, 8 chicos. En ese caso, me encuentro con que los 8 llevaban el mismo apellido, ¿sí? Cuando yo pregunto, el padre de los 8 chicos era un mismo padre de diferentes mujeres. Y dentro de esas mujeres estaban las hijas de quien además era su padre, que era el padre de sus hijos. O sea, cuando uno encuentra esos casos que van mucho más allá de la educación, me parece a mí que es un debate largo porque están rotos los lazos familiares desde hace mucho tiempo, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Vos te encontrás de que la gente muchas veces no manifiesta eso por vergüenza, ¿no? Por lo que le pasa. Y está bien lo que vos decís, y ustedes dicen, digamos, que está reglamentado el tema de las violaciones, pero ¿cuántos van y confiesan a un médico que fueron violados y que por eso quieren No, y lo que tiene abortar? que pasar una mujer ya desde denunciar el que le pegaron, más la vergüenza y el toqueteo que significa decir fui violada. Yo lo entiendo perfectamente, Luis, pero esa cosa inocente para mí es algo que vale oro. Yo no sé qué haría en ese lugar. Esa es la verdad, ¿eh? Yo no sé qué haría en ese lugar y demás, pero yo sé que hay educación en el medio para evitarla. No digo que se va a hacer del todo. Yo sé que se puede llegar a evitar muchas muertes, porque la gente que quiera abortar, convengamos que legal o no legal, lo va a ir a hacer igual. Pero sinceramente, para mí es matar. A ver, ese es justamente el punto que nosotros tocamos en el primer bloque. Esta conversación que se está dando se define de una sola forma, porque la opinión de él es tan válida como la tuya y la tuya es tan válida como la de él. Entonces, en algún momento, el Estado Nacional, los legisladores son los que van a tener que cumplir su rol, que es representar lo que la sociedad quiere. Y acá, lamentablemente, después en algún momento va a haber un dictamen único que va a dejar afuera de la opinión a muchos, tanto de un lado como del otro, pero no por grietas, sino por opinión. Entonces, los legisladores también van a tener que pensar cómo llevar a cabo, cómo tratar a las personas que quedan fuera de ese dictamen, porque la opinión de los dos es tan válida como la de uno como la del otro, y lamentablemente esto se define por sí o por no en una votación. Claramente. Igual yo algo a destacar es el rol del presidente. ¿Pero por qué? Porque esta es una conversación que nunca se ha dado en ningún lado y nunca antes han dado, digamos, luz verde para que se haga, para que se debata, y de alguna manera los que están a favor o en contra, inclusive de él, sí, yo sé, pero quieras o no, es así. Si vos vas a Cristina dijo, no estoy de acuerdo, no se debate, no se hace y no doy ningún lugar. Estoy de acuerdo con eso. Y Macri, inclusive, cuando como antes de jefe de gobierno, él dijo que no y estaba, ahora tuvo que dar el debate. Pero ¿por qué? Valoro que de cierta manera dé lugar a pesar de que él dijo que no está de acuerdo. Porque entonces, este tipo de implementaciones o de leyes tienen que ser consecuencia de un pensamiento colectivo. Es un pensamiento del producto del pensamiento colectivo de la población, y no al revés, de arriba para abajo, sino que es desde las bases. Igual creo que nos falta, pero sí es buen momento para empezar a discutir. Pero el pensamiento es al revés, desde las bases hacia arriba. Igual no nos olvidemos que vivimos en una sociedad de un alto porcentaje que son católicos, digamos, religiosos, y de alguna forma también no hemos tenido buenos representantes de la Iglesia cuando hemos querido hacer campañas educativas, por ejemplo, repartiendo profilácticos y demás, y enseñándole. Sobre todo en la ciudad de La Plata con Monseñor Aguer. Bueno, ni hablemos de eso. Digamos, podemos revisar artículos de cuando fui concejal y las peleas que yo tuve con Aguer cuando lanzamos la campaña educativa, digamos, en los comedores, en las copas de leche, planteándole cómo debían cuidarse las mujeres para no quedar embarazadas. Pero inclusive, Luis, ahí está también por más el que tema. los eduques, porque convengamos que las clases altas que también abortan tienen educación,
saben cómo hacerlo, tienen los medios para ir a comprarse el kiosquito, el profiláctico, o inclusive toman las pastillas, o pueden ir a comprarse la pastilla del día después. Lo pueden hacer. Y sin embargo quedan embarazadas, Seguro. van y abortan. Entonces pasa por la educación, pero pasa también por la conciencia, pasa también porque yo no digo que porque se legalice el aborto, o sea, en realidad se legalice y no se despenalice el aborto, va a haber más gente que va a ir a abortar. Para mí no. Pero a mí tampoco, no es lo mismo que, igual que la legalización de la droga, no creo que vaya más gente a drogarse. Pero quizás va a ser más fácil la decisión de ir. ir a hacerlo. Sí, y yo creo, bueno, ahí te encontrás con los dos pensamientos, uno negativo y uno positivo, ¿sí? Digamos, el negativo por ahí es el tema de que queda habilitado de que las personas puedan hacerse un aborto. Y el positivo, quizás, es a todas esas personas que muchas veces no pueden confiar en que se le haga un aborto por ciertas cuestiones que tienen que ver, como hablábamos hoy de las violaciones, y lo hacen en forma clandestina, ¿sí? Entonces digo, no todos los que sufren una violación, porque no toda una violación, porque la gente se piensa que solamente existen las violaciones del tipo que te secuestró en la calle y te violó. No, existen las violaciones de las propias parejas, existen las violaciones de los padres, de los propios familiares, tíos. Del novio de tu padre. Estamos de acuerdo en eso, de ¿no? tu hermano, Entonces, El digo, 80% claro, es con alguien de cercano. ¿me entendés? El 80%. Claro, y muchas veces no se confiesa por entonces, ¿qué se busca? Un lugar clandestino, oscuro, donde nadie se va a enterar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, de esta manera, vos lo estás habilitando para que el Estado tome representatividad en esto. Pero así como te da también, vergüenza, sí, perdón Luis, No, pero así como te da vergüenza el ir a denunciar, ¿no te va a dar vergüenza ir a decir que te violaron y por eso tenés que ir a abortar? ¿O vas a abortar porque, bueno, quedé embarazada y me ahorro el hecho de que me violaron? Yo creo que cuando al ciudadano hay una ley que lo protege, me parece que está mucho más abierto a pero poder acá lo decir protege, las cosas. Luis, pero sin embargo te da vergüenza decir que te violaron, entonces pasa por lo que le pasa a uno diciéndole que la mujer le pegó o que el hombre le pegó, porque yo digo hombre y mujer, porque hay mujeres que fajan a los hombres y en base a eso también no lo denuncian. Bueno, pero hoy ha cambiado. Date cuenta que están hablando de abusos menores que pasaron hace 10 años, 5 años. Yo conozco mucha gente que el papá o los hermanos le pegaban, iban a hacer la denuncia y no se lo tomaban porque eran familiares. Por pegar. Imagínate si violás. Pero en otros tiempos, digo que... No, te estoy hablando hace un año atrás, un mes atrás, o inclusive 2 años, 5 años. Es tu papá, no puedes hacer una denuncia. Si vos radicás una denuncia, es tu papá, después vos lo vas a perdonar. ¿Y en qué queda eso? Yo te puedo hacer una perimetral, pero después vos te vas a acercar igual. Entonces, ¿hasta qué punto? Porque quizás estos casos que yo conozco son leves o una cuestión de violencia más doméstica, natural o normal, por así pero decirlo, ahí entre muchas es comillas. donde se contrapone con lo que él decía, y si es real, que es la participación del Estado. Muchas veces, justo en esta discusión del aborto, de la despenalización, hay como muchos procesos, hasta tiene que pasar mucho tiempo porque la sociedad entera lo tiene que entender, los legisladores, la reglamentación. La primera es aceptarlo como problema de salud pública. Yo creo que algunas agrupaciones sociales están yendo por mucho, y en ese ir por mucho van a perder por mucho también. Exactamente, estoy Entonces, totalmente de acuerdo. Si fuesen por parte de reconocerlo como un problema de salud pública, igual que la obesidad, como se está reconociendo en algunos lugares, yo creo que toda la sociedad podría entender, porque el ejemplo que él dio recién no reviste discusión. De ninguno de nosotros 4 va a estar en contra. Entonces, bueno, vamos a reconocerlo como problema de salud pública, ¿cómo lo podemos solucionar? Ahora, ir por todo desde el vamos, y es chocante todavía para algunas personas. Sí, yo por eso digo, me parece que la ley tiene que estar, pero que va a costar no solamente mucho tiempo. Esta no es una ley que se va a aprobar del día a la noche, porque no debe ser así. Mucho debate va a llevar. Va a ser una ley de mucho debate, que hay que ir de a poco con la ley, no hay que ir, pero sobre todo hay que atenderlo por el lado de la salud pública. ¿Por qué? Porque también la nación tiene estadísticas muy fuertes de la cantidad de mujeres que se mueren por abortos clandestinos. Y yo creo, digo, este es un tema también, porque yo he visto muchos juicios contra personas que han aplicado el aborto clandestino y tienen papeles firmados por las propias pacientes que autorizan a que se le haga el aborto. Y después entramos en una discusión, ¿viste? Porque la ley
Sí, también es pálida y según enferma. quien la lee, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Entonces digo, me parece que es un tema que va a dar, pero me parece bien que ya se insertamos en la política. Yo te voy a decir que dos sea la lugares política más. también la que lo Sí, discuta. obviamente, pero hay algo que yo quiero resaltar, que es el tema de la violación. Entonces, si vos vas y te haces un aborto porque te violaron, vos también tenés que decir, por más que te cueste, que fue una violación. Porque esa denuncia que vos radicás haciendo, diciendo que te violaron, va a hacer que se tome represalia, porque justamente vos quedaste embarazada y se corrobora que hubo un hecho por el ADN y demás, y que esa persona también sea perjudicada. Y obviamente investigar bajo qué contexto y demás. Pero vos también tenés que decirlo, porque si no, vos vas, violás, te violan, vas, pones tu cuerpo, te hacen el aborto y después esa persona sigue violando por ahí. Seguro, ni hablar. Ni hablar. Y además hay un caso en el sur de una chica que se atendió en un hospital con el protocolo nuevo y igual murió ella y el hijo. Es Sí. decir, no hay aborto seguro aunque sea en un hospital público. Por lo Eso es tanto, verdad también. los que están en contra de la muerte no lo podemos aceptar. Y ni en los siquiera- mejores casos también pagando millones. No, pero hasta y- ahora era clínica Sí. VIP, está bien. Pero decíamos, ¿qué pasa con las que no tienen para pagar? Iban No, con la este... clínica VIP también Bueno. a ver, te cagás muriendo. Sí, Es así. le pasó a Débora Volpin. Ahora, ¿no? Entró por mucho menos y así salió. Y no entró a un por eso digo. hospitalito, Al mejor. Pero cuando uno se pone en contra es porque no es que tomemos esto de aborto No. legal o ilegal y salud o no salud, se salva o no se salva. No siempre se salva. No, es verdad. Eso Entonces es. tenemos que profundizar en los 3 pasos anteriores antes de llegar al aborto, la educación, darles los anticonceptivos, todo lo que quieran, para no tener que llegar a lo último. Igual, Sí. chicos, ¿cuántos casos conocemos que usan preservativo, toman pastillas y quedan embarazadas igual? Sí. Lo que Y pa- no por eso tenés que ir a abortar. Han quedado embarazadas con el DIU. pero es que todas esas Han situ- nacido con el DIU en la Sí, cabeza. pero por supuesto. pero todas esas situaciones quedan al margen cuando desde el Estado no se lo reconoce como problema. Exactamente. Vos el inicio es reconocer que hay un Emma, problema de vivimos salud. en un lugar, en un país, en donde vos te aprovechás del problema para sacar provecho. Entonces muchos van a decir que por una cosa o por la otra, diciendo como que es un problema, pero en realidad el problema es que vos no fuiste lo suficientemente responsable como para hacerte cargo del problema. No, pero vamos. Y vos lo tomás como un problema, pero cuando en realidad No, te pero- pusiste, te emborrachaste y quedaste Son- embarazada. no, también, pero ¿eh? son políticas de Estado. Argentina estuvo más de 15 años sin adherirse al convenio marco. Sí. A muchos les parecerá una soncera, pero Néstor Kirchner no lo hizo, Cristina no lo hizo hasta su segundo mandato. Y recién ahí empezaron a aparecer en las fotitos, en las cajas de cigarrillos, las fotos con pacientes con cáncer, etcétera, verdad eso. etcétera. Sí, eso en otros lados. Yo cuando viajé a Inglaterra, hace muchos años, me llamó mucho la atención, porque ahí sí, cuando tenías los atados de cigarrillo te aparecían. Bueno, pero así Y muchos años después apareció acá. Bueno, pero así como ese tipo de políticas, hay en muchos aspectos Argentina falla porque todavía hay lobistas dentro de la Cámara de Obvio, Diputados. obvio. Ahora, por ejemplo, quieren proponer los kioscos saludables en los colegios. Yo no entiendo cuál es la duda de implementarlos directamente. No, obvio. Claro. ¿Por qué se tiene que dar un debate? Cero debate. Que el chico elija, quiere comerse una pera o quiere comerse un alfajor, que lo elija él. No tiene que haber debate en esas cosas. Y yo aplaudo al rol de Macri. El otro día leía algo que me parece, o sea, esto es jugar un poco con la política. Yo creo que la política es un juego de ajedrez, una partida de ajedrez. Y siempre lo fue, sí. Hubo un tuit en donde decían: con la jugada del aborto, Macri nos hará hablar de otra cosa durante meses mientras siga ajustando y reprimiendo. No digo que yo esté a favor o en contra de esto, ¿no? Pero me pareció que es inteligente. Ujú. Además, mete cuña entre el peronismo y el feminismo, entre el kirchnerismo y el Papa, entre el cristinismo y Cristina. Todo con costo cero para él. Magistral. Coincido 100%, más allá de la primera parte que habla del ajuste y reprimir y todo lo Sí, demás, ¿no? gente Pero- de la iglesia dijo que con esto tapaba la discusión de paritaria. Es decir, lo haga por lo que lo haga, los demás ya lo imaginan de otra manera. No sabemos cuál es la verdadera intención, o todas juntas. Yo creo otra cosa más de eso. Aquel que crea que Macri no es inteligente está equivocado. No, no. Sí. Te Pero está tampoco regalando el podemos espacio, saber digamos, por ¿no? cuál de todas esas se volcó para hacerlo. Y además tiene algunos pensadores, por supuesto no comparto, ¿no? Pero tiene algunos pensadores alrededor Que son más inteligentes que que- son más inteligentes. No, y aparte tiene algunas figuritas del mundo político que es como que le dejan el caldo gordo servido. O sea, yo también el otro día también leía algo
que decía, Macri se desinfla solo y a partir de la marcha de Moyano viene alguien que saca a alguien a hablar, otro a hablar, otro a hablar, y que viene con el inflador, hacen ¡pup, pup, 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 pup! Y vuelven a inflarlo. Seguro. Porque le hace... Stolbizer. Parece a propósito, parecen contratados por Durán Barba para volver a poner la imagen de Macri ahí arriba. Y sí, parece muchas veces que es así. Y vos sabés que hay una... perdón, todo eso va de la mano de una estrategia, yo no sé si realmente muy pensada o que se logró de esa forma. O que le sale de... Porque mientras más lo inflan a Macri, hoy por hoy, digamos, no importa, acá saquemos las ideologías por un rato, tratemos de mirarlo con números fríos, no hay quien le gane en un mano a mano. Hoy por hoy todavía no hay todavía no salió nadie para poder hacerlo. Lo que pasa también que el peronismo viene de una de las derrotas más duras de su historia, ¿sí? Y que recomponer de vuelta, nosotros lo vimos el sábado, no es fácil. Y ahí está justamente el principal problema, porque cuando tienen que ir a buscar el caudal de votos, lo sigue teniendo ella. ¿Sabes por qué? Porque el peronismo cometió el más... podríamos decir en la política el más trágico de los errores, que fue no interpretar lo que la gente estaba pidiendo. Cuando vos haces un discurso solamente para dentro de tus militantes y no comprendés cuál es la realidad de la afuera y no escuchás al de la afuera, ahí hay un gravísimo error. Quizás en algunas cosas con la mentira, por supuesto, y esto me hago cargo yo, el macrismo o Cambiemos leyó lo que la gente quería, les dijo lo que la gente quería escuchar, aunque después hizo otra cosa, y de esa forma, digamos, construyó un espacio donde hoy todavía se mantiene en el gobierno. Y donde va la gente que también te mete una pípara y demás, entonces se meten en eso. No va al cuadro político, sino a la persona. Porque no hacen política. Digamos, voy a hacerme algo. Ahora se comió, se tragó bastante el personaje píparo que ni siquiera contesta los mensajes. Pero bueno. Yo dije algunas cosas a veces porque una de las cosas que yo aborrezco de la política es hacer política con el dolor. Entonces digo, a mí si hay cuestiones que no me gustan de la política son esas. Pero y yo aborrezco con la imagen gente. de ella. Ella dijo... ¿qué le dirías a la gente que dice que se aprovecha, que vos te aprovechás de la tragedia que te pasó para haber llegado? Yo diría que ahora tengo que dejar de golpear puertas para empezar a hacer algo yo. Y eso, como el caso también de María Luján Rey y demás, yo lo aplaudo. Está bien, pero hay que hacerlo. Obvio, hay que hacerlo. Ahora se comió el personaje y está como, ya está pensando. Porque vos podés decir lo que está pensando quieras. en ser intendenta. Porque después que terminaste de hablar, te llama uno de arriba y te dice, che, ¿qué dijiste? ¿No? Entonces, digo, ahí está el error del peronismo, de lo que estábamos hablando de política. Digamos, ha sido eso, no interpretar lo que la gente en su momento quería, y pusimos, y esto voy a hacerme cargo de vuelta, y lo digo para adentro, no estoy echándole la culpa a nadie, para adentro. Terminamos eligiendo un candidato que fue el peor gobernador que tuvo en la provincia de Buenos Aires. El peor gobernador que tuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires se llamó Daniel Scioli, y fue el que dejó, digamos, de construir política. Rompió los lazos de la política con el Estado. Scioli no hacía política, no le daba bolilla a los diputados. Scioli no permitía, digamos, que los referentes políticos de los distritos pudieran participar de las discusiones de cómo se avanzaba. Claro. En cosas muy importantes. Entonces digo, yo creo que nosotros hoy estamos pagando la culpa de nuestros propios errores. Coincido. Y no hablo de la perpetuidad. Y porque no supimos generar el verdadero proceso de cambio que necesitaba el peronismo, con nuevas figuras, con nuevos cuadros políticos. Lo impusimos, porque la política de la cámpora fue imposición. Más allá de que algunos compañeros que me estén escuchando se enojen. Fue imposición. No fue maduración para formar nuevos cuadros políticos. Yo te voy a poner un ejemplo, Luis. Primero, era Scioli, Aníbal Fernández, ¿no? Yo creo que la gente, más que por Scioli, que le erraron para mí feo, le erraron peor con Aníbal Fernández. ¿sí? Todos decían, no le vamos a dar la bonaerense a Aníbal Fernández. Exacto. Al mismo tiempo, yo voy a poner un ejemplo que es mío, que nadie puede discutirlo porque es lo que me pasa a mí. A mí no me puedes decir sos radical, sos kirchnerista, sos peronista, inclusive sos macrista o lo que sea. Yo soy yo, pienso por mí, y en algunas cosas estoy a favor de unos. El otro día salió Brancatelli acá y estaba de acuerdo, salió Moreno y estoy de acuerdo, sale Macri y puedo estar de acuerdo. A ver, yo pienso respecto a las ideas si estoy a favor o en contra de las ideas. A mí sinceramente no me interesa
hacer política o defender a alguien, porque a mí nadie me paga por defenderlo y tampoco defendería porque no defiendo, solamente defiendo a los que amo. Pero me pasa un caso muy específico. Yo fui a la Facultad de Periodismo. La Facultad de Periodismo se sabe que está recontra kirchnerizada, porque es así. Pero yo estoy en contra, me ha agarrado urticaria. Me ha agarrado urticaria literal por tener al de 678 o al que sea como profesor. Pero sin embargo yo iba y votaba a la Walsh. ¿Por qué yo iba y votaba a la Walsh? Que dependía de Saintud, que era la que justamente imponía que esté absolutamente todos los que estaban. Porque ellos eran el centro de estudiantes. Y como centro de estudiantes a mí siempre me respondían. Entonces, no me importa la ideología que tenés. Si vos vas y respondés, yo voy y te voto. Cuando yo voté a Macri. Claro. ¿Por qué? Porque yo no voté a Macri por ser Macri. Yo voté a Macri porque era la figura más importante que podía llegar a sacar al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo a mí no me representaba. Y este año volví a votar a Macri. A Macri, a Vidal, a Cambiemos, al que sea. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera era la única forma de derrotar a Unidad Ciudadana. ¿Por qué? Porque a mí no me representaba. Por una manera de hacer el chachas. Entonces, si yo tengo que votar al peronismo, yo voto al peronismo, pero yo veo la figura, a quién representás, qué es lo que haces, qué es lo que propones, y si yo considero que es así, yo voy y te voto. Pero como no me represento, voto a lo más cercano que está en mi pensamiento. Y es así, y yo creo que, no digo que la mayoría de la gente piensa como yo, pero yo creo que si Vidal está como gobernadora, y sobre todo si Macri está como presidente, es por el error de los otros, no por el mérito propio de ellos. Si nosotros nos generamos, a mí me cuesta decir la palabra, aunque es una palabra que siempre hay que decirla, si nosotros desde el peronismo nos generamos un cambio, digamos, de dirigente, de pensamiento, de un montón de cuestiones, nos vamos a transformar en lo que hoy es el radicalismo, digamos, pragmatizado en diferentes sectores. Mirá cómo te da la razón que es radical. Así te hace. Digo, no, pero lo digo teniendo muchos amigos en el radicalismo. Tengo muchísimos amigos en el radicalismo. Es que pasa algo parecido. Que respeto mucho. Vos tenés que aclarar, cuando decís sos radical, pero ¿de qué rama? ¿De qué línea? Porque ya te empiezan a buscar encasillamientos. Bueno, nosotros, y en el peronismo está pasando, sos randacista, sos masista. Bueno, yo creo que la unidad no es de personas. La unidad es de un pensamiento, digamos, y que el peronismo tiene que volver a ser la columna vertebral de un movimiento, porque el peronismo es una doctrina, pero el movimiento es mucho más amplio que la doctrina, porque abarca innumerable cantidad de sectores. Por eso el plenario del sábado, lo que más me gustó del plenario del sábado, que estaban representados todos los sectores de la sociedad. Estaba la universidad, estaban representados los movimientos feministas, estaban representados los universitarios, estaban representados los concejales, estaban representados, digamos, los obreros, ¿sí? Los secretarios generales de los gremios. Entonces digo, en ese concepto es un concepto de movimiento, porque el peronismo toda la vida fue eso, fue un pensamiento, que fue el pensamiento de Perón, ¿sí? Después, por supuesto, con una persona que tuvo al lado que para mí fue también la que le pegó un giro al peronismo, que fue Evita, ¿sí? Después fue un movimiento, y ese movimiento fue mucho más importante que el PJ. ¿Por qué? Porque abarcaba todos los estratos de la sociedad. Yo creo que Alfonsín, cuando logra derrotar al peronismo, lo derrota en las elecciones porque entendió esa jugada, y muchos sectores del peronismo que buscaban la amplitud de un movimiento votaron a Alfonsín, porque en ese momento nosotros no fuimos capaces de tener una fórmula para poder ganar una elección, que fue lo mismo que nos pasó con Scioli. No fuimos capaces de tener una fórmula renovadora para ganar las elecciones. Entonces la gente eligió a alguien para derrotar ese modelo que ya no quería más. Luis, con esto te hago la última pregunta y cambiamos radicalmente de tema. Bueno. Mira que bien te la metí. El operador está como bastante distraído, no sé qué anda haciendo. ¿Vos creés que Cristina lo hizo a propósito? ¿Puso esa fórmula a propósito para seguir ella arriba? Yo voy a decir algo, por supuesto, como siempre, haciéndome cargo de lo que yo digo. Nosotros somos responsables de nuestra derrota, los principales responsables de la derrota. Cuando digo somos los principales responsables de la derrota, yo siempre acompañé al gobierno peronista,
y me hice cargo, digamos, de ciertas cuestiones. No, por supuesto, yo tenía otro pensamiento en ese momento, y eso me costó muchísimas cosas adentro del peronismo. Pero digo, yo creo que cuando vos llegás al poder y crees que vos sos el único que puede estar en el poder y el único que puede manejar en el poder, terminás eligiendo todo. O sea, yo he participado de reuniones de bloque, he participado de reuniones de sectores del peronista que caía una persona y te decía, porque Cristina dijo. Y yo digo, muchachos, se terminó la discusión. Digo, entonces no discutimos nada, no decimos nada, no vengo, y vos me llamás por teléfono y me decís qué es lo que hay que hacer. Entonces, me parece que sí, nosotros creamos la imagen de una persona que después, cuando tuvo que tomar las decisiones, tomó decisiones equivocadas. El peronismo, por no tener internas, también perdió una elección, por no haber tenido unas internas abiertas dentro del peronismo, y perdió una elección por eso. Y nosotros tenemos que hacernos cargo del 6% que votó en la interna del peronismo último. ¿Por qué? Porque tampoco supimos, digamos, tomar lo que el afiliado representaba. Entonces digo, en esa elección de Scioli, yo creo que Cristina elegía a una persona que podía dominar. Y sabía que si elegía a otro iba a ser imposible. Que dominó siendo gobernador, imagínate siendo presidente, sigue siendo presidente ella. ¿Sabes cuál es el tema que la gente no tiene en cuenta? Las bases en algún momento superan a los dirigentes. Y me parece que es lo que va a pasar ahora. Las bases van a superar a los dirigentes. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esa situación que nos pasó con Scioli, no podemos volver a cometer el mismo error. Entonces tenemos que ir a una PASO, elegir nuestro representante por el peronismo en una PASO como corresponde, y a partir de eso empezar a construir. El error de Cristina fue haber propuesto las PASO y después no permitirlas. Es imposible hablar de política tan poco tiempo con vos. Tengo una pregunta más. ¿Qué pensás de los herederos, de herederos, de herederos, de herederos, que por ser la mujer de el hijo, de la esposa, del amante, de la novia, están en un consejo, en un ministerio, en un lado, en el otro, y quizás patea mucho el padre, pero después, para que la mujer no esté molestando, la mete en un lado, y para que el hijo no esté molestando y también se gane unos mangos, la mete en el otro? Y va poniendo y distribuyendo, ya que, por ejemplo, papá ahora no tiene ese lugar, o está en otro lugar, pero es como que sigue tejiendo la tela de araña. Porque es tela araña, pero yo le digo tela de araña. Creo que por la mente de él fueron apareciendo diferentes apellidos. Como todos. Pero que cada uno se siente identificado con quien quiera. Digamos, eso también fue una causal de la derrota. Oh. ¿No? Eso también es una causal de la derrota. Digamos, yo no estoy en contra de aquellos familiares que hacen política y que llegan a través de la construcción política y no porque tienen importación de apellido, ¿sí? Yo creo que hay un error muy grave, digamos, en la construcción de las listas cuando se construyen de esa manera. Porque, voy a decir, el primer impropio de esta entrevista es cagarse en los militantes. ¿No? Claro. Pido disculpas. Es cagarse en el tipo que desarrolla su trabajo territorial. El que verdaderamente, ¿no?, patea el barrio, conoce el barrio. El otro día cuando los compañeros de la agrupación me decían, che, ¿qué consigna podemos salir a pintar? Y yo dije, es hora de los que empujan de abajo. Porque existen innumerables compañeros que sostienen copa de leche, comedores, que también hacen política. Y que nosotros no tenemos en cuenta. Y es el que se para al frente del barrio cuando hay un problema. Es el que le va a reclamar al delegado cuando no destapan los pozos. Es que el que va a reclamar... Pero vos vas, pateás, haces todo eso, pero no viene llegás. Uno que tiene plata y te pone la mujer... Exactamente. Entonces digo, yo creo que ese es otro de los graves errores que ha tenido el peronismo. Digamos, el peronismo no tiene herencia. La única herencia del peronismo es el pueblo. Lo dijo Perón, pero no lo interpretan. Es que se creían invencibles, Luis. Se creían que por ser peronismo, por portación de apellido, iban a poder seguir haciendo, y la gente le dijo, no, basta, me cansaste. Yo el otro día en el Facebook puse algo que vos me... No me lo contestaste, no te animaste. No, me animo porque tengo una discusión ahí para darla, pero larga. Lo que pasa que, viste, vos repensás después cuál es la respuesta, que te la voy a dar, por supuesto. Y vos sabés que no tengo filtro. En estos días, ¿no? Y yo sé que vos no tenés filtro. Sí, yo a veces tampoco tengo filtro, ¿eh? Las redes, ahí la tuviste. Las redes me permitieron poner coso. Contale a la gente. Digo, pero yo puse el otro día, dije, bueno, contemos cuántos minutos tienen los políticos en Intratables.
Y en Intratable no se mide, Pone digamos, pausa. los minutos. Pone pausa. Díganme si no se les vino un nombre a la cabeza. Sí. Bueno, muy bien. De acá Ahí de La está. Plata. Entonces, De Gran Bel. entonces digo, contemos los minutos que se le da a cada político, y los minutos no se miden por lo que vos decís, se miden por la plata que ponés. Exacto. Entonces, cuando eso maneja, digamos, a parte de la sociedad, es muy difícil después que nosotros podamos construir política contra eso, ¿entendés? Digo, es muy difícil construir política contra por eso digo, la política se transformó en una política de medio, y no está mal que los medios comuniquen la política. Lo que no puede hacer el medio es condicionar a quién vos vas a poner ¿Sabés como candidato. cuántas escuelas arreglás con una visita a Intratables y automáticamente te da más votos que la visita a Intratables? Pero ahí está el ego, ahí está llevar al maquillador, al que te maneja las redes sociales, a la peluquería, hacerte el mismo corte que Cristina para parecer más. Y bueno, vos cuando te vas a ¿Cómo un está lugar, la tormenta? Vuelan palos para todos. No va para todo el pero mundo cuando nada. vos te vas a un lugar, ¿no? Y te vas a un acto y te vas a una cosa, y viaja con vos un secretario, un peluquero, un modisto, entonces vos decís, bueno, listo, muchacho, yo esta política no la quiero para mí. Chicos, no me vamos al interesa. desfile de Roberto Giordano y no me compré. No me interesa, ¿entendés? No, o sea, no me interesa, porque yo creo que la política se construye de otra manera. Digo, también esos, una vez que lograron lo que querían, dejaron de ir al barrio, no aparecen más por ningún lado, no se hacen al frente de reclamo. Yo veía, digamos, de una concejal platense, que seguramente de la que estamos hablando, Victoria Tolosa Paz. cómo todos los días hacían una movida presentando un proyecto en la municipalidad, ¿sí? De campaña. Todos los días, pum, una foto, un proyecto presentado. Facebook. Una foto, sí. Facebook. Era todo, viste, pum, pum, pum. De golpe desaparecieron las fotos, desaparecieron los reclamos de los vecinos. ¿Sabes por qué desaparecieron? Porque se fue a pasar las vacaciones a Cariló, después se fue a Estados Unidos. Convengamos, sí, claro, hubo una reunión, digamos, de emergencia en el Consejo Deliberante, en donde se tenía que hablar justamente de este nuevo concejal. Esta concejal, Victoria Tolosa Paz, bueno, lo dijimos acá en el móvil con Facundo, no estaba porque había pedido licencia. ¿Por qué? Porque estaba en Estados Unidos. En Estados Unidos se puede decir estaba de vacaciones, estaba con problemas de salud la hija de Albistur, que es la que obviamente le baja la plata para que pueda estar en Intratables y demás, porque ya no tiene un mango, la tiene el marido, que fue secretario de medios de Néstor Kirchner, ¿sí? Y ella fue puesta por la cámpora, no dicho por mí, sino dicho por absolutamente todo el mundo, aparte de que yo me hago cargo de lo que digo. Sí, pero, viste, después cuando vos te encontrás con esa persona y hablan de revolución, yo, viste, digo, bueno, listo, muchacho, hablemos de otro tema. A ver, es la ¿no? vecina del intendente y ayer puso en Facebook diciendo: yo voy a hacer la piedra en el zapato de Garro, y te juntás los domingos a comer el asado. Vamos, dale. Bueno, dijo en el zapato, no en la boca. Claro. Le molé un changüí. Es así, entonces vos ves ese tipo de cosas, entonces le saca las ganas a la gente de seguir pateando, de seguir ganando y, o sea, ayudando. Porque, sinceramente, con toda esa plata vos podés ayudar un montón. Entonces, si vos pones esa plata para levantar tu imagen, te interesa tu imagen, no te interesa Bueno, el pero barrio. eso, bueno, pero todo Pero eso. está quien lo votan también. No, después de todo eso va a tener que ser parte del cambio que él está, más allá que no le guste la Sí, palabra. ¿no? del Y cambio bueno, que eso es lo que tratamos Está de muy bien construir. puesta la palabra. ¿Eh? Está muy bien puesta la palabra. Yo creo que Se buscó propósito. Sí, Además, claro. además lo que decían de Margarita Stolbizer, todos cuando lo levantan a Macri, cuando lo inflan a Macri, es porque hoy por hoy la única que todavía tiene el caudal de votos de las últimas elecciones para parársele enfrente es Cristina. Entonces, cuando todo se reduce a la decisión de Cristina, es donde se sigue haciendo fuerte Macri. Bueno, y es lo que el peronismo quiere bajar, me parece. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes saben cuál es la medida más peronista que tomó Macri? A ver, porque es muy linda la pregunta. Política, ¿eh? Tan. ¿Cuál es la medida más peronista que tomó Macri? Política. Política, ¿eh? No de Estado. De Estado no tomó ninguna, creo yo, pero digo de política. De política. Sí. Elegir contra No a sé, quién pensemos. enfrentarse. ¿Cuál puede ser? Elegir contra quién enfrentarse, tal vez. En realidad yo diría el tema de Cristina, no meterle a presa a Cristina
Y tenerla pero de tenerla ahí de primer rehén y contrincante. mandar un audio de acá, un audio de allá, por ejemplo el audio este de los jubilados. Es que ella o sea, como sola que la divide sigue al poniendo peronismo, ahí. hay que sostenerla nomás. Para mí Bueno, es esa. No, bueno. Fue más bidón igual para mí. La toma de decisión de Macri más política parecida al peronismo es elegir el contrincante. Por eso. Bueno, Bueno, hola. ahí está. Mirá qué bidonazo te metí. De hecho, Ah. de hecho en Muy realidad bien. fue... Es elegir el contrincante. De hecho, fue- o sea, el peronismo Pero toda la enfrente historia se lo eligió el contrincante. permite. Yo Julio voy a decir Alac. una cosa, de todo lo que escuché. Julio Alac, ¿cómo fue intendente? No sé, yo era muy tantos joven, años? chicos. No, pero de hecho ¿Cómo fue? en realidad Porque fue elegía a un- su contrincante. Brunera también, Brunera es agosto. Bueno, sí, pero Brunera es Pero agosto, Brunera fue ojo. una Porque viene después de resultante julio. del ataque de Alac, en definitiva, tenía ¿Quién? un juicio. Brunera sale al... Sí, pero... y Cristina que se lo lleva de Bueno, ministro. pero yo creo que eso fue un agotamiento de la sociedad. Sí. Cuando Sí. nosotros planteábamos de que había que poner una nueva figura para que el peronismo no perdiera las elecciones, tuvimos discusiones internas entre los compañeros. Bueno, Luis, inclusive pasó en el PJ que perdió. Pero En él- las elecciones anteriores del PJ, todo el mundo dice, Alac no se muestra. A mí, para mí es un gran jugador, ¿eh? Un gran jugador. Sí, pero Y todo el ¿quién mundo puede pensaba- negar? Para mí fue uno de los políticos más importantes, no que tuvo la ciudad, que tuvo la provincia de Buenos Aires. Obvio. ya que estamos en este análisis político, Era imposible que iba a perder el PJ y terminó perdiendo. Yo cuando me enteré que había perdido dije, ¿cómo puede ser? No se entiende. si bien es verdad lo que vos decís, que lo más peronista que hizo Macri fue elegir el contrincante, justamente le devolvió un favor a Néstor Kirchner, porque quien elige como contra es Néstor. Néstor elige a Macri como contra. Y creo que uno de sus errores fue elegir a alguien tan opuesto, porque en algún momento te iba a llevar al arrastre. Igual si Néstor hubiese No, vivido, Néstor- la política hubiese sido otra cosa. Néstor era una Dale. cosa, pero porque él empezó un camino que mal siguió Cristina. Exacto. Lo que pasa Todo lo que- que construyó que- Néstor que- lo destruyó Cristina. Lo mal siguió. Mirá, Sí. esta es otra discusión que nosotros hemos tenido interna, ¿no? Néstor decía que el peronismo era la columna vertebral del movimiento. Cristina no. Cristina siempre tuvo en su mente formar no sé pero otro espacio político. Entonces yo digo, más allá vuelvo a repetir, yo no digo que el PJ solamente tiene que ganar las elecciones, ¿sí? En la ciudad de La Plata, históricamente, cuando Alac era intendente, el voto peronista era el 22%. O sea que vos no sos intendente con el voto peronista solo. Necesitas de otras extracciones políticas, ¿sí? Más en una sociedad como la platense, ¿no? Más en una sociedad como la platense. Entonces tenés que buscar, digamos, consensuar un proyecto, ¿sí? En el cual vos puedas seducir a toda la ciudadanía. Sí. No solamente el voto peronista, porque con el voto peronista no ganas una elección. Lo mismo nos ocurre a nosotros a nivel nacional y a nivel provincial. Ahora, para construir eso necesitas otros sectores. Néstor que decía, la columna vertebral tiene que seguir siendo el peronismo, pero nosotros tenemos que sumar otros sectores para que podamos ganar las elecciones. Bueno, nosotros no escuchamos a esos sectores. Claramente. Entonces nos abandonaron un montón de sectores que nos habían acompañado porque no los supimos escuchar. Y ese es el error que no se quiere reconocer. Porque cuando uno llega a tener tanto poder, a veces no reconoce sus propios errores. Y es ahí donde empezás a dilapidar y a caer. Y un día caíste de tal manera que pediste todo el poder. Nosotros históricamente nunca habíamos perdido nación, provincia y municipio. Claro. Y en esta sí. Julio Alac ganó esta ciudad con el 51%, cuando de la Rúa ganó a nivel nacional por el 65%. ¿No? Sí, sí. Y acá ganó por el 51%. Entonces digo, me parece que, digamos, también vivimos momentos diferentes, ¿no? Digamos, de la historia política, porque son momentos diferentes de la historia política. Ahora, a mí me queda claro que lo que nos va a quedar cuando Macri se vaya va a ser muy difícil de remontar. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Lo digo primero por la enorme deuda que nos va a quedar en el país para poder pagar, y después porque me parece que cuando vos generás políticas económicas para un 20% de la sociedad, tenés un 80% afuera, y ese 80% que queda afuera algún día te va a hacer comer el costo de ese 80% que quedó afuera.
yo digo, ojalá que este país tenga una solución. Yo tengo hijos que criar, tengo todavía un hijo de 11 años, tengo 2 ya mayores que ya están siguiendo su camino, pero tengo uno de 11 que todavía tengo que criar y que tiene que tratar de ir a la universidad, recibirse y conseguir un buen laburo. Yo tengo 59 años ya, o sea, espero que este país resuelva el problema que estamos teniendo muchos ahora, no dentro de unos años, sino ahora. Pero la verdad, tengo que ser sincero, lo veo difícil. Pero, muy difícil. Luis, eso y no es todo por culpa de la herencia, ¿eh? Digo, también quiero decirlo. Claro. Yo no soy de los que creen que es todo por culpa de la herencia. Luis, el motivo por el que te trajo acá, por el que estás acá en realidad, es como dije hace, ¿cuánto? 40 minutos, 50 minutos, era otro. Sí. Lo sabemos, de hecho en el graph se puede leer Sí. que se habla de tenencia y demás, porque era el motivo de tu hijo. Uh-huh. Yo creo que con todo el respeto que se merece, necesitamos otros 50 y te diría 2 horas más para hablar del tema. No hay problema, sí. Sos un ferviente dirigente, una persona que la política le corre por las venas, entonces es imposible no haber estado tanto tiempo hablando, discutiendo y sin embargo no entrando en conflicto, porque es difícil que nosotros no vayamos al choque y que coincidamos tanto como coincidimos con vos. Por eso te pido que vuelvas a la semana. Sí, no hay problema, sí. Porque sí. quiero que hablemos bien del tema y que pongamos todas las posturas. Que se hable de la tenencia, del rol de la madre, del rol del padre, el rol del hijo, lo que sufre y todo lo que se juega en el medio, porque Sí. se juega mucho. Sí. Entonces por eso te pido por favor que vuelvas en la semana. Prometemos no hablar de política porque si no vamos a estar 50 minutos más. Y hablamos específicamente de eso. Pero bueno, teniendo a vos, era imposible no hablar de todo lo que lleva en esta sociedad hoy en día. Así No, que yo se los agradezco mucho, además, que me inviten otra vez y además... estás invitado cuando quieras, eso lo sabés. Sí, yo lo sé. Y que me hayan permitido hablar de política. Es como vos decís, en algún momento yo tuve ganas de abandonar, digamos, que tenía que ver también con toda esta situación que yo tuve que pasar, pero me parece que no me gusta mirar por la televisión y criticar. Entonces yo digo, a veces nos ponemos, los que tenemos la posibilidad de tener un micrófono, ¿no? A debatir o a opinar. Y muchas veces no nos miramos para adentro y decimos qué estamos haciendo para cambiar a la sociedad. Tal cual. Y me parece que después de tantos años, de un exilio, de la pérdida de mi padre, que fue muy importante para mí también, y de todo lo que después fuimos construyendo en todos estos años, me parece que la política tiene que seguir siendo una herramienta, pero no el fin. El fin es la modificación de la realidad de un pueblo. La política es solo una herramienta. Hay algunos que creen que la política es para salvar sus vidas, ¿no? Y lo toman como el mejor de los laburos. La política tiene que ser una herramienta para modificar la realidad del pueblo. Y me parece que si nosotros o los políticos logramos entender esa situación, sí vamos a poder modificar. A veces cuando yo hablo en mi programa y digo la palabra revolución muchas veces, trato de que entienda la gente que la palabra revolución no es hablar de armas. El gesto revolucionario de un político... El micrófono es revolución, claro, la política es revolución. Claro. Digamos, el gesto revolucionario es cuando vos utilizás lo que el sistema te da para modificarle la vida de la gente, sobre todo de los que menos tienen. Y es esa la herramienta de la política. La política no es una mala palabra, es mala cuando no se utiliza como herramienta y se utiliza como fin. Exacto. Luis, te invito a que hagas revolución con nosotros. Bueno. Cuando quieras, Bueno, te vemos gracias. esta semana para que hables específicamente de eso que me interesa. Dale. Y otra vez, gracias. No, gracias a ustedes y bueno, los invito a todos a escuchar El Vaso en la Pared. Mirá cómo tiró el chivo, ¿no? Sí. Los miércoles de 18 a 20 y bueno, una vez más quiero ser muy agradecido con Santiago Sautel, que una vez en una charla que tuvimos acá le interesó mucho la propuesta del programa. Quiero agradecerle a él, quiero agradecerle a la gente que trabaja en esta radio, que es muy amiga y que siempre me dio una mano, y a vos y por supuesto que te hemos conocido en este tiempo mucho más
somos vecinos además, y felicitarte, digamos, por el nacimiento de esa bella niña, que es verdad, la hemos compartido por comunicaciones telefónicas y mensajes que nos hemos mandado, y por la radio cuando yo hablo, y bueno, y a los dos compañeros que están acá también. Que has corroborado, que te escucho porque te he mandado mensajes mientras... Sí, por supuesto. Así que porque todo el mundo gracias. puede decir te escucho, pero ese que te manda mensaje cuando estás diciendo algo en la radio es porque realmente te está escuchando y no como otros que se jactan, pero no. Pero no. Le mandamos un beso a la chica de ojos... Le ¿cómo vamos a es? mandar un beso grande a Paula, que es la mujer de los ojos de la luna. Ay, está como me gusta. Te digo que me empalagas un poquito, ¿vale? Y haces bueno. quedar un poco mal al resto de los hombres, pero por suerte mi marido se contagia cada tanto de eso y se pone más meloso, que no me voy a quejar, más meloso de lo que acostumbra. Bueno, me alegro que haya Bienvenido ayudado sea. para eso. No es que ayuda, porque a veces está como muy empalagoso, pero ayuda cada tanto que digo, míralo Luis, mira cómo Bueno, vive, ¿viste? el amor no tiene edad y todo lo que hacen, y mira todo lo que tuvo que pasar para que venga esta mujer y lo encandile de esta manera. Así que bienvenido sea. Bueno, muchas gracias, gracias en serio. No, Y por cuando favor. quieran voy a estar por acá. En minutos nada más.